Final abierto aquí en el Café El Cairo, ya transcurridas las elecciones, nos metemos hoy con un tema central que es el tema de la justicia, cómo funciona la justicia en la Argentina y especialmente cómo funciona aquí en la ciudad de Rosario y en nuestra zona de la provincia de Santa Fe. Para eso nos metemos con un fiscal federal, Juan Murray, un hombre muy activo de la Unidad de Derechos Humanos, un hombre que está activando justamente los juicios de lesa humanidad, las investigaciones de aquellos delitos que se cometieron en el tiempo trágico del terrorismo de Estado en la década del 70 aquí en Rosario y en todo el área de influencia. Juan Murray entonces, para explicarnos la importancia estratégica para la democracia argentina de los juicios de lesa humanidad, para explicarnos por qué es necesario que se juzguen a los genocidas y también ahora incorporando las complicidades civiles, un tema delicado, porque hay que recordar, la dictadura no fue solo militar, hubo una dictadura cívico-militar que incluso comenzó siendo cívica y después fue militar. Entonces Juan Murray aquí en Final Abierto, un lujo que nos damos, un hombre muy importante de la Unidad de Derechos Humanos que depende de la Procuraduría General de la doctora Gil Carbó en la Ciudad de Buenos Aires y la jefa nacional de los fiscales federales. Juan Murray entonces aquí en Final Abierto, no se vayan. La cuestión de derechos humanos, la cuestión juicio de lesa humanidad, cómo están llevándose a cabo y cuál es el futuro de ese proceso en la Argentina. Hoy nos visita, con todo orgullo para nosotros, Juan Murray, fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos de aquí de la ciudad de Rosario. Muchas gracias, Juan, por estar aquí en nuestro programa en el Bar El Cairo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un poco era pensar, que nos cuentes en resumidas cuentas, ¿cuál es la actividad de esta unidad en la que vos estás y cómo está la situación de los juicios de lesa humanidad aquí en la ciudad de Rosario para luego pensar cómo puede seguir eso? Bueno, la Unidad de Derechos Humanos fue creada ya por el año como unidad, como tal, actualmente está coordinada en el año 2006 por el entonces Procurador General, el doctor Esteban Justo Rigui, y se crearon distintas unidades descentralizadas a lo largo y a lo ancho del país. La Jurisdicción Federal de Rosario, que abarca lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Santa Fe, no fue ajena a ello, y en la ciudad de Rosario tuvo su sede la primera unidad de derechos humanos descentralizada, que estuvo a cargo por aquel entonces de la doctora Griselda Tesio. Luego, cuando la doctora Griselda Tesio se jubiló y pasó a la actividad política, estuvo a cargo del doctor Ricardo Vázquez por poco tiempo. Posteriormente estuvo a cargo de la doctora Adriana Sacone, del doctor Gonzalo Estara y de la doctora se me va el nombre, gracias a la otra fiscal, que renunció hace poquito tiempo. Y bueno, ahora somos un grupo de fiscales que estamos en la unidad junto con el doctor Gonzalo Estara, el doctor Mario Gambacorta, y quien les habla, que está a cargo principalmente, me encuentro a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad en la Jurisdicción Federal de San Nicolás y colaborando con causas que han sido ya elevadas a juicio de esa jurisdicción. Murray, ¿por qué es necesario que exista una unidad? La doctora Mabel Colalongo, me olvidaba de ella, me mataba. ¿Por qué es necesario que exista una unidad que lleve adelante e impulse el tema juicio de lesa humanidad? Porque si no, ¿qué pasaría con eso, digamos, de no haber una dedicación específica? ¿Cómo sería eso? Bueno, las unidades fueron creadas obviamente porque tenemos un poder judicial y un ministerio público fiscal que ha sido muchas veces muy refractario al impulso de las causas por delitos de lesa humanidad. Esa fue la explicación primordial de la creación de estas unidades. De todos modos, también este tipo de investigaciones, este tipo de delitos tiene una especificidad tal que se necesita de un abocamiento muy importante de tiempo
un abocamiento muy importante de conocimientos sobre materias muchas veces totalmente extrajurídicas desde el propio contexto histórico-político en que acontecieron los hechos e indudablemente no todos los operadores judiciales están en condiciones de asumir ese rol. Ese es el motivo por el cual fue creada esa unidad y ese es el motivo por el cual la actual Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, ha revalidado o estructurado, le ha dado mayor jerarquía a esta unidad, transformándolo en una Procuraduría de Delitos contra la Humanidad. Claro, la Procuraduría que se constituyó. Yo digo, está entrando los juicios de lesa humanidad en una etapa donde, como decíamos fuera de cámara, por ahí no solo se está juzgando a esos viejitos seniles, sino también se está entrando en una línea de complicidades de aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad, complicidades económicas, complicidades civiles, y la verdad que se acerca la situación a tener conflictos ya políticos un poco más severos de lo que se podía tener a esta etapa. ¿Cómo caracterizás este momento? Sí, son momentos difíciles porque, como decíamos hace un rato fuera de cámara, una cosa es perseguir penalmente, y creo que hay que hacerlo, a determinadas personas que por una cuestión biológica son ancianos al día de la fecha, y otra cosa es ya ir escarbando hacia quienes fueron la primera línea en aquellos años de fuego, durante la última época del gobierno peronista y durante la dictadura cívico-militar. No es lo mismo poder enjuiciar penalmente al general Piñón, al general Riveros, a Díaz Besone, que lo que fue, por ejemplo, perseguir penalmente a Luis Abelardo Patti, que cuando se comenzó la causa contra el mismo, allá por el año 2005-2006, era una persona que tenía un gran poderío político. Era intendente del partido de Escobar en la provincia de Buenos Aires, era candidato a diputado nacional. Se discutió su fuero. Exactamente, claro. Había sido llevado a la arena política por el Partido Justicialista, es decir, contaba con una serie de relaciones tanto políticas como económicas, porque nadie ignora las relaciones que tenía el Grupo Pérez Compán con Luis Abelardo Patti y todas las obras que ese grupo hizo en el partido de Escobar, es decir, que tenía relaciones de ambas naturalezas, de ambas clases. Lo mismo ocurre hoy en día con otros imputados en diversas causas de delitos de lesa humanidad, como puede ser Víctor Hugo Rodríguez, exteniente coronel del Ejército Argentino, declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario por el gobierno socialista, obviamente con múltiples relaciones políticas y económicas. Sin embargo, es una persona que ha sido procesada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, ha sido dictada su prisión preventiva, que todavía no ha podido ser ejecutada. Recientemente la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por el mismo y lo único que le queda es un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya suerte seguramente será el rechazo, y más temprano que tarde Víctor Hugo Rodríguez tendrá que ir detenido en prisión preventiva, tal cual lo ha dispuesto la Cámara Federal de Apelaciones. O sea que esas apelaciones suspenden la aplicación de la preventiva. Esas apelaciones han suspendido, a contrario de lo que nosotros entendemos que debería haber ocurrido, la ejecución de esa prisión preventiva. Y bueno, también lo mismo está sucediendo con aquellas complicidades civiles, sobre todo del sector económico, con todo lo que fue la estructuración de la dictadura cívico-militar. Complicidades que se dan en toda la zona del cordón industrial de Rosario, principalmente en la zona sur de la provincia de Santa Fe, en todo lo que era el complejo siderúrgico, de lo que se dio en llamar en aquel momento el cordón rojo del río Paraná, que se extendía desde Villa Constitución, pasando por San Nicolás y llegando hasta Campana, con las tres acerías más importantes que eran Acíndar, Somisa y Dálmine Siderca. En Dálmine Siderca, por la experiencia que yo tengo de las investigaciones realizadas en el circuito de lo que era el área conjunta 400, en Campana, bueno, por ejemplo, un centro clandestino de detención que fue el buque de la Armada Argentina Aramurature, estaba anclado en el puerto
de la fábrica Dálmine Siderca. El hotel de la fábrica Dálmine Siderca fue la sede de, la primer sede del área conjunta 400, que después fue trasladado a la fábrica militar de tolueno sintético, es decir, que en la medida que se vayan profundizando esas investigaciones, por ejemplo, muchos integrantes del Grupo Techín y de la propia familia Roca deberán rendir cuentas a la justicia respecto de su accionar. Lo mismo ocurre con Asindar y con lo que fue toda la represión en Villa Constitución respecto de la familia Acevedo, que eran los dueños de la firma Asindar, y de quienes como integrantes civiles del directorio integraban el directorio de Somisa, que era la serie estatal que funcionaba en San Nicolás. Sería muy importante en esta etapa entonces que el poder político instituido en la Argentina, los poderes ejecutivos, tengan la decisión fuerte de proseguir y no dejarse presionar por los grupos económicos, ¿no? Me parece que ahí está la clave de la posibilidad de... Yo creo que sí, así como existen declaraciones altisonantes de algunos candidatos que firman ante escribano público que se van a oponer, por ejemplo, si sus diputados son electos como tales a una reelección presidencial, sería muy importante que tuvieran una definición muy clara los futuros candidatos presidenciales sobre, a su criterio, cuál va a ser el futuro de los juicios por los delitos contra la humanidad. Sería muy importante que toda aquella persona que se postula a un cargo político, sobre todo a presidir el Poder Ejecutivo Nacional, tenga una definición muy clara al respecto, porque entiendo que no existe margen alguno para que alguna fuerza política quiera dar marcha atrás con este proceso, que me parece que ha sido un proceso que ha sido acompañado por la gran mayoría de la ciudadanía. Claro, ahí es muy importante señalar esto, digo, hay sectores que, bueno, insisten con bueno, terminemos con el pasado, ¿no? O sea, esta voz aparece, y no solo en términos marginales, como decíamos también fuera de cámara, algunos personajes de la derecha más retrógrada de la Argentina, que, bueno, que proponen amnistías, comunicadores. Digo, también hay, a ver, sectores más inofensivos de la política o de la comunicación que dicen, bueno, la verdad que para qué seguir tanto con el pasado, los derechos humanos del futuro. Un poco vuelve este discurso, por eso sería importante que los candidatos se comprometan a no hacerse eco de estos discursos. Yo creo que es importante que se definan, eso es lo importante, que se definan y que se definan públicamente para poder debatir sus ideas. Si un candidato tiene dentro de su expectativa la posibilidad de dar marcha atrás con este tipo de procesos, lo que es bueno es que lo diga públicamente y antes, para que eso pueda ser debatido y obviamente pueda ser escrutado por el electorado al momento de poner su voto en la urna. Sería muy triste o muy lamentable que habiendo omitido cualquier referencia al respecto, o por el contrario, habiendo hecho una referencia de un apoyo a la continuidad de los juicios y de las investigaciones de los delitos contra la humanidad, en el futuro cualquiera de los candidatos presidenciales tuviera una postura contraria a esto. Y lo digo porque muchas veces se dice, bueno, pero en el mundo esto no ocurre. No, esto ocurre en el mundo. No hace mucho tiempo nosotros tuvimos la visita en nuestro país de los integrantes de la oficina de la República Federal Alemana, encargada de la persecución de los delitos contra la humanidad y de los criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y también de aquellos criminales que habían ejercido una represión durante la vigencia de la República Democrática Alemana. Y hasta el día de hoy esos criminales siguen siendo perseguidos, lugar del mundo en el cual se encuentren. Y esto ocurre en países europeos, ocurre en países que muchas veces son muy halagados por los propios comunicadores sociales o políticos, que para la política interna y doméstica lo que ven o lo que proclaman es la impunidad o una ley de olvido o de perdón. Claro, porque ahí hay también otro discurso que se cuela, es en la Argentina esta cosa de que como si estuviéramos transitando una especie de etapa de excepcionalidad, o como si hubiéramos tomado un camino extraño respecto de cómo tramitar nuestro propio drama de terrorismo de Estado, cosa que otros países por ahí no hicieron, como Chile, o por ahí como Brasil o el mismo Uruguay, que han tenido algunas formas de perdón más o menos explícitas. Entonces, también en el discurso político cuela eso, bueno, pero
¿por qué nosotros somos la especie de vanguardia del mundo que sale a juzgar a los represores cuando otros países no lo han hecho de este modo? Pero por lo que vos decís, esto no es así, en Europa se tramita. Obviamente que no es así, ocurre también con los crímenes ocurridos en Checoslovaquia y en otros países del mundo, en Yugoslavia, digamos, hay tribunales internacionales que han juzgado los crímenes en Ruanda. Digamos, es inconcebible a esta altura de la humanidad que estos delitos no sean juzgados y no sean perseguidos hasta sus últimas instancias. E indudablemente lo que hace esto también es producir un ayornamiento dentro de las estructuras del Poder Judicial. Me parece que los juicios han servido mucho para poner en claro la imposibilidad de la persistencia de la impunidad y la imposibilidad de la persistencia de la impunidad en determinadas estructuras del poder político y del poder de determinadas agencias de seguridad. Me parece que la persistencia con que hoy en día se intenta investigar a determinadas agencias de seguridad que cometen delitos desde el Estado no habría ocurrido si no hubieran existido los delitos contra la humanidad. Los delitos contra la humanidad y la persecución de esos delitos, obviamente. Murray, el sistema judicial está un poco en discusión. El Poder Ejecutivo como que inició un debate sobre, bueno, ¿qué pasa con la justicia en Argentina? Hay una corriente ahí crítica de cierto establishment, que es la de justicia legítima dentro del sistema judicial. ¿Cuál es el debate que se tiene que dar ahí? ¿Está pendiente? ¿Cómo es la reforma de la justicia que la Argentina necesita y no se está haciendo? Bueno, obviamente lo que se necesita es magistrados y funcionarios dentro del Poder Judicial de tiempo completo. Eso en primer lugar. Si cualquier ciudadano concurre a nuestros tribunales en horarios de la tarde, podrá apreciar que son muy, pero muy pocos los magistrados o funcionarios que pasadas las 13 horas permanecen en su despacho. O sea que trabajan un poco, digamos. Trabajan un poco, muy poco. Eso en primer lugar. En segundo lugar, obviamente un compromiso con las altas responsabilidades que tiene cada uno de esos magistrados y funcionarios. Y creo que eso es lo que le va a devolver legitimidad al Poder Judicial como uno de los poderes del Estado, no absolutamente ninguna otra cosa. Creo que en su momento se enviaron al Congreso de la Nación proyectos de ley, algunos de los cuales eran muy interesantes, sobre todo desde mi punto de vista el más interesante de todos era aquel que le daba una mayor legitimidad a la elección de determinados representantes dentro del Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de seleccionar a los magistrados del Pero Poder. la Corte le bajó el dedo. La Corte dijo que era inconstitucional. Yo me atrevo a decir que a lo mejor pasa algún tiempo y alguna otra corte dice que una ley como esa es constitucional. Ya ha ocurrido en otras oportunidades en que la Corte, por ejemplo, dijo que determinada postura era inconstitucional o constitucionales, en este caso, leyes de obediencia de vida y punto final, y sin embargo, pasando los años, la anuló. Ahora uno ve que ahí en la Corte hay algunos cortesanos que tienen 95 años y siguen ejerciendo, como que también es difícil imaginar cómo va a ser esa renovación, ¿no? Si hacen acordadas y permiten perdurar en los cargos por arriba de los 70, a los 80, bueno, no sé. Bueno, eso la verdad no le deseo la muerte a nadie, ¿no? Pero bueno, la biología hace de las personas humanas que todo llegue a su fin, así que en algún momento esos ministros de la Corte no estarán más, habrá que seleccionar otros ministros de la Corte y calculo que esos ministros de la Corte pueden venir con aires renovados y tengan una mirada distinta y más acorde a las necesidades sociales y a las necesidades de la ciudadanía que los actuales ministros de la Corte. La intervención de la justicia en cuestiones políticas, ya que traemos esto de que intervino la Corte con la cuestión de esta ley que aprobó el Congreso, pero que luego la Corte dijo que no. A ver,
¿qué está pasando con eso? O sea, a ver, hay sectores que inmediatamente recurren, buscan una cautelar, buscan una situación de la justicia para parar leyes que vienen del Congreso. Ahí se está dando una cosa insólita en la Argentina. Y se está dando lo que alguna vez se denunció como el gobierno de los jueces. Esto ya ocurrió en Estados Unidos y el que denunció el gobierno de los jueces fue un gran presidente norteamericano, digo, para que no se crean que estas cosas ocurren acá, que fue Franklin Delano Roosevelt. Una Corte Suprema de Justicia, obviamente, que estaba identificada con un partido político opositor al que él venía. Él era demócrata y la Corte estaba identificada con los gobiernos republicanos anteriores. Intentó denodadamente frenar todos los avances de las políticas del New Deal de Franklin Delano Roosevelt y bueno, fue uno de los que como en otras muchas oportunidades de la historia, denunció el pretendido gobierno de los jueces. El Poder Judicial tiene una función de contralor, lo que no puede hacer el Poder Judicial es suplir la actividad de los otros poderes del Estado, y creo que lamentablemente es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en muchos casos en este momento. Para terminar, Murray, la justicia federal en la provincia de Santa Fe o en toda esta área juega este rol muy fuerte con el tema de derechos humanos y también juega un rol muy importante en otros delitos que no son propios de la justicia provincial. ¿Existe alguna preocupación en función de cómo se delimitan los roles de cada justicia, digamos, o es un tema que está resuelto? Digo, porque en la provincia de Santa Fe ha habido alguna discusión sobre esto, ¿no? La cuestión está resuelta por la Constitución Nacional, que establece qué hechos son de competencia federal y qué hechos son de competencia de la justicia ordinaria. La competencia federal está establecida en la Constitución. Lo que no puede hacer bajo ningún punto de vista un juez federal es asumir competencias que le son propias a la justicia ordinaria, ni un juez de la justicia ordinaria asumir competencias que le son propias a la justicia federal. Sin embargo, parece que no les queda claro en algún caso, ¿no? Porque digo, ha habido alguna... Bueno, sí, obviamente nosotros hemos planteado determinadas nulidades en determinados procedimientos, causas que se encuentran en resolución en este momento de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde un juez de la provincia asumió competencias que le son notoriamente ajenas, ordenando procedimientos que estaban directamente vinculados a la Ley Federal de Estupefacientes, y creo que a nadie le cabe duda que la Ley Federal de Estupefacientes es competencia de la justicia federal. Podrá gustarle o no gustarle a determinado magistrado de la provincia, a determinado poder político, a determinados actores, cómo investiga la justicia federal este tipo de delitos o no, pero la competencia es de la justicia federal y no de la justicia ordinaria. Te agradezco mucho, Juan Murray, que hayas estado acá con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. El fiscal Murray, un hombre de Rosario, accedió aquí a sentarse a charlar con nosotros. No le gustó mucho eso de el ingreso al Café El Cairo, la salida con una cámara, pero sí accedió a hablar de lo que a él le importa, de lo que él sabe y mucho, que es cómo llevar adelante los juicios de lesa humanidad, cómo armar las causas para poder comprobar la culpabilidad de los genocidas. Además también habló sobre este conflicto que en un momento existió respecto de si la justicia federal debía meterse cuánto con el narcotráfico o no, la justicia provincial, en fin, creo que fue muy preciso en un señalamiento en ese sentido. Creo que nos deja una gran enseñanza, un gran aporte, y creo que vamos a quedar entonces en una relación más permanente con el fiscal federal Juan Murray, un hombre de Rosario que está llevando a cabo una tarea delicada y estratégica para la democracia argentina: juzgar a los terroristas de Estado de los 70. Esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene. Gracias.